Ahí fue cuando yo dije, bueno, es mejor yo ser mi propia jefa si yo lo sé hacer. Es a lo que voy. Cuando tienes la convicción y la decisión, determinación de hacer las cosas, todo se aparece. Yo creo que eso es lo que nos distingue de personas que solamente se quedan con el deseo de hacer, a las personas que decimos, pues chingue su madre, vámonos, ¿no? Y a ver qué pasa. Claro, no es para cualquiera emprender. Bienvenidos a Primero Podcast, Pequeñas y Medianas Empresas Rompiéndola. A nombre de Jorge Macías, soy Román Hernández y estamos con nuestra sección Primero Confianza con Jaime Rosas, especialista precisamente en el tema de fianzas, seguros y también en el bullying. ¿Verdad que sí, mi estimado? Un poco de bullying. Hola, buenas tardes, mi querido Román, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, afortunadamente aquí contento con el segundo capítulo del podcast. Sí, se te ve muy bien. Sí, muchas gracias, ando fresco. Sí. Recién bañado, recién cambiado, ropa limpia, entonces bien. Así, además hueles como aceite Menen. Así como casi le atinas. No voy a decir la marca porque pues ya estás promocionando gratis a una marca tan grande como esa, ¿no? Como si necesitara promoción, güey, o sea. Pero pues lo haces. Por favor. No, usas las cremas de... Uso las cremas de tu amiga. Hola Jessy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te mandamos a saludar. Ya, Román se encarga de tu marca. Pues veo que funcionan muy bien. Pero bueno, no vamos a hablar de eso porque vamos a hablar de las fianzas de obra o de proveeduría. ¿Qué se requiere para ser un cliente de este tipo? La pregunta es esencial, Román, en el sentido de hoy la mayor parte de las fianzas que se comercializan en el sector asegurador y afianzador son justamente las fianzas de obra y de proveeduría. Entonces, ¿para quiénes están dirigidas estas fianzas? Básicamente para proveedores institucionales del gobierno, en este caso del gobierno federal, con todas sus entidades, ya sea secretarías o empresas productivas del Estado como Pemex, CFE, Capufe, secretarías como la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE. Entonces, bueno, prácticamente todos los proveedores que le venden al gobierno en los tres niveles, aparte del federal, también para estados y municipios, son obligados por contrato, dependiendo de los montos de contratos, a garantizar las diferentes obligaciones de los mismos confianzas. Uh-huh. Eso con el sector gobierno. Hoy el 60-70% de las fianzas que se emiten en el sector afianzador tienen que ver con garantías hacia el gobierno en sus tres niveles. Okay. Y el otro 30 o 40% tiene que ver hoy con sector privado. De alguna forma la economía está contenida, el gobierno no está contratando tantas fianzas por múltiples factores, pero bueno, la parte central es que el sector privado está empezando a utilizar este mecanismo como garantía para que sus proveedores cumplan en tiempo y forma los diferentes tipos de obligaciones que tiene el propio contrato, y bueno, ya hablaremos más adelante, pero bueno, fundamentalmente está diseñado para proveedores. Uh-huh. En el sector privado, y voy a poner algunos ejemplos para que vayamos identificando estas necesidades. Cualquier empresa que contrata empresas de seguridad o empresas de limpieza o cualquier tipo de servicios donde los empleados del proveedor se van a encargar de realizar los servicios en las instalaciones de sus clientes, automáticamente el mecanismo de la fianza puede ser un vehículo viable para garantizar que esos empleados que pertenecen al proveedor, si demandan laboralmente al proveedor, pueden demandar laboralmente también al cliente. Y entonces, ¿qué hacemos con el mecanismo de la fianza? Pues garantizar en el contrato que ese cliente le exija a su proveedor de seguridad, de limpieza, de mantenimiento, que exista una fianza que lo obligue a que en caso de que su empleado o sus empleados los demanden, uh-huh, deje al cliente a salvo. Uh-huh. Y bueno, ¿cuántas veces no ha ocurrido? Y voy a poner un ejemplo, si me lo permites. Adelante. Estaba yo como empleado en una
compañía de seguros y contratamos una empresa de limpieza de aquí de León. Lamentablemente es una empresa leonesa, no voy a decir el nombre. De una vez, dile, pues qué. La parte importante es que esa empresa se dedicaba a ofrecer servicios de limpieza para empresas y de repente dejaron de pagarle a la empleada. Y la empleada se encontró a un abogado muy listo y entonces dijo, pues vamos a demandar a la BAX y vamos a demandar a la compañía de seguros. Uh-huh. Y entonces entre el abuso del proveedor, en este caso de limpieza, y dormir la eterna de nuestro equipo de abogados, llegó un momento en el que la Junta de Conciliación y Arbitraje llegó a embargar a la compañía de seguros por la deuda laboral que la empresa de limpieza tenía con la empleada. Ajá. Y entonces en ese momento o dejábamos equipo de cómputo o dejábamos un automóvil. Y entonces en ese momento tu servidor, en vez de dejar el equipo de cómputo, que además era con el que trabajábamos en su momento, pues lo único que hice fue negociar en ese momento con la Junta de Conciliación y Arbitraje y entregarles un vehículo del año en garantía, en tanto se resolvía el tema de cómo se le iba a pagar. Finalmente la compañía de seguros terminó pagando la parte laboral de esta empleada y fuimos a demandar al proveedor. Eso nos lo pudimos haber evitado. Uh-huh. En casa del herrero asadón de palo, ¿verdad? Exacto. Eso nos lo pudimos haber evitado con una fianza de pasivos contingentes si en el contrato lo hubiéramos puesto. Sí, claro. Entonces, es una forma de garantizar distintas obligaciones y esta particularmente la laboral se puede resolver a través de fianzas de proveedor. Excelente. Eso que sucedió, podríamos pensar que, bueno, son empresas grandes, ¿no? Dices, bueno, es que es una empresa de seguros, son empresas grandes, pero también aplica para pymes. Indiscutiblemente, y bueno, ahorita vamos a abordar los tipos de clientes de fianzas. Sin embargo, si eres un reciclo que fiscalmente estás con el régimen de incorporación fiscal, o eres un RIF, o eres una persona física con actividad empresarial o una empresa del tamaño que sea y tienes la necesidad de contratar los servicios de diferentes personas y empresas, con el solo hecho de que en tu contrato pongas que existe la obligación de parte del proveedor que garantice esa obligación en particular, lo podemos resolver. Es para cualquier segmento de la economía, siempre que sean personas físicas con actividad empresarial en sus diferentes regímenes o personas morales. Ok. Vamos con la siguiente pregunta, ¿te parece? Adelante. Que igual no sé si ya lo respondiste hace un momento de quiénes piden las fianzas. Ya, bueno, mencionaste que eran las puede ser tanto proveedor como cliente. Es correcto. De hecho, existen 3 figuras y lo abordaremos también enseguida. Dentro del proceso de fianzas está el proveedor, que es esta persona física o esta persona moral que va a ofrecer productos o servicios a sus clientes, ya sean clientes de gobierno o clientes privados. Entonces es el proveedor al que nosotros le llamamos para efecto de fianzas fiado, y tenemos al cliente, que son los clientes de estos proveedores, que para efecto de fianza les llamamos beneficiarios. Ok. Beneficiarios de fianzas. Y justo en medio entre el proveedor y el cliente hay una tercera figura que son los fiadores, en este caso las afianzadoras o las aseguradoras, que se ofrecen como fiadores para garantizar las obligaciones entre proveedores y clientes. ¿Y quiénes pueden ser clientes? Mencionas aquí como fiados. Es correcto. ¿Quiénes son los clientes de fianzas? Por supuesto, los propios proveedores, porque dentro de los contratos van a estar obligados a presentar una fianza. Ajá. ¿Quiénes también son clientes? ¿Quiénes también son sujetos de fianza o beneficiarios de fianza? Los propios clientes de esos proveedores, al que de alguna manera les llamamos beneficiarios. Ok. ¿Cuál es el objetivo? Finalmente, quien va a pagar la fianza de forma directa es el proveedor. Sin embargo, es un costo directo que le repercute a su cliente en función de que en el contrato lo está obligando a solicitar fianzas de los diferentes tipos de garantías. Pero bueno, la parte central es que
independientemente de que el proveedor está obligado a presentar fianzas por contrato, el propio cliente puede establecer un sistema o una ventana de servicio con la cual puede estar calificando a todos sus proveedores. Y los califica de dos formas. Desde la perspectiva del sistema de fianzas, con el objetivo de que nosotros podamos hacer una evaluación, un perfil de riesgo de ese proveedor, y entonces a partir de ahí sabemos si esa persona física o esa persona moral califica para ser proveedor de ese cliente. Y lo segundo importante, pues ya en el momento de la verdad, que es la experiencia técnica del proveedor. Si tú, Román, dices que eres experto en tema de construcción y te dedicas por 15 años a hacer carpeta asfáltica para municipios y estados, tanto para ciudad como para carreteras, ya sea carreteras federales o autopistas estatales, pues esa es tu experiencia técnica de 15 años. Nosotros evaluamos que el proveedor pueda garantizar esas obligaciones en el momento en el que se ponga a trabajar. Y tú, como beneficiario de esas fianzas, puedes de alguna forma constatar que lo que dice el proveedor que sabe hacer, lo hace bien. Entonces, son las dos formas en las que calificamos a un proveedor. La sesión anterior les decía, de 10 fianzas que se emiten en el sector, particularmente en este segmento de obra y de proveeduría, de 10, 2 se reclaman. Y de esas 2 que se reclaman, una puede entrar en controversia y se negocia entre el proveedor y el cliente y no se reclama. La 10ª fianza, que es una de 10, sí se reclama y entonces la fianzadora o la aseguradora tiene que pagar dependiendo de la obligación incumplida por parte de este proveedor. Entonces, bueno, ahí es donde identificamos quiénes son los que piden las fianzas, particularmente en sector público. Pemex es un gran comprador, bueno, es un gran beneficiario de fianzas, porque prácticamente todos los contratos con sus proveedores le exigen al proveedor tener fianzas. El IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Tesorería de la Federación, por todo lo que compra el gobierno federal, Sedena, Marina, la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, todas las demás dependencias donde la Tesorería de la Federación, por ser la Tesorería de la Nación, es la que en un momento dado puede reclamar esas fianzas de gobierno federal, son grandes beneficiarios de cantidades importantes de fianzas. Luego están todos los estados, incluyendo todas las empresas del estado, todos los municipios. En cualquier cosa que vayas a comprar, dependiendo de montos de contratos, estás obligado a presentar fianzas y entonces todo el gobierno es beneficiario de fianzas. Luego en sector privado, ejemplos de empresas donde hoy nos piden fianzas. Nissan y una parte importante de las armadoras en el país tienen esquemas de proveedores para que en el momento en el que firman contratos con personas físicas o morales se les pida fianzas. El Tecnológico de Monterrey y algunas otras instituciones muy grandes, la propia Telcel. Entonces, bueno, es importante identificar que sí hay un nicho de mercado interesante, pero bueno, hablamos de grandes beneficiarios. Sin embargo, una de las cosas en las que sí tenemos que entrar en el proceso de cultura financiera es que una persona que contrata mantenimiento, que contrata limpieza, que contrata seguridad, que contrata obra, tiene también la posibilidad de tener un contrato y a través de ese contrato exigirle a su proveedor que le entregue una serie de fianzas dependiendo de las diferentes obligaciones o momentos del contrato de lo que se trate, ¿no? Entregar productos o entregar servicios. Y que si ocupa más asesoría en cuanto a saber qué tipo de fianza necesita, pues obviamente puede ponerse en contacto contigo y que tú ya le podrás ahí decir, mira, ocupas este tipo de fianza o ni siquiera la necesitas porque vas a gastar más de lo que te podrías ahorrar. No sé, el episodio pasado nos contabas que si existe el riesgo de que pierdas más de un porcentaje, no recuerdo si era el 5%, con la fianza que te lo ahorres o que no te lo gastes o que no lo pierdas más bien, pues mejor
cómprate una fianza o obtén una fianza. Es correcto. Fíjate que ese proceso, y regreso a ese momento en el que estaba yo en la aseguradora, pagábamos 7,000 pesos masiva de servicios de limpieza mensual. Ujú. Y cuando nos demandan, nos codemandan, no siendo nosotros los empleadores directos de esta persona, resulta que la Junta de Conciliación y Arbitraje embarga por un monto de 150,000 pesos. Y entonces nosotros pagamos varios meses, es más, te puedo decir que varios años de limpieza, y luego tuvimos que pagar 150,000 pesos por una demanda laboral que no nos correspondía pagar porque no era nuestro empleado directo. Exacto. Entonces, no importa la cantidad de dinero que gastes de la fianza, porque al final siempre va a ser menos del 2% de tu contrato. Y digo que no importa porque sí vas a garantizar que no te demanden e incluso no te embarguen por cantidades superiores, muy superiores, 10, 20, 30 veces lo que estás pagando de productos o de servicios. Ujú. Entonces sí se vuelve importante, y es ahí donde RC Lidex, Seguros, Fianzas, Consultoría, tenemos una especialización, y bueno, ya tenemos una experiencia de 32 años en el mercado, donde efectivamente te podemos decir de entrada en esta asesoría cómo hacer para garantizar ese tipo de circunstancias, de obligaciones, y que realmente no pagues las consecuencias de no hacerlo bien. Ujú. Y ahorita platicaremos, entiendo que tienes un cuestionario bastante amplio, Sí, y bueno, pues ya te diré cómo podemos resolver algunas de esas circunstancias, pero efectivamente nos encuentran en nuestra página de internet www.rclidex.mx, en Facebook como RC Lidex Seguros, Fianzas, Consultoría, en LinkedIn como Jaime Rosas Albarrán, nuestro correo conexión@rclidex.mx y el teléfono de contacto de WhatsApp 477-208-2455. la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los aspectos que se evalúan para ser cliente de fianzas? Fíjate que, y retomamos el proceso de asesoría del que hablamos hace un momento. La mayor parte de los contribuyentes, sean personas físicas fundamentalmente y personas morales, micros o pymes, donde su perspectiva fundamental es pagar impuestos. Paguen bien o mal, paguen impuestos. Y no se preocupan de tener una contabilidad. Y es aquí donde en RC Lidex intervenimos de una forma integral para generar este proceso de asesoría, y la parte más importante, identificar cuáles son las 4 esferas, los 4 ámbitos donde la propia persona que es sujeta de fianzas debe estar de alguna forma documentada, integrada, con experiencia, con papeles que le permitan no solo ser sujeto de fianza, sino adicionalmente que producto de este instrumento puedan escalar su negocio e incluso puedan llevarlo a otro nivel. Voy a hablar del primer aspecto, y ya lo repetí hace un momento cuando hablábamos de la experiencia técnica. Los mexicanos, cuando salimos al extranjero, y muchas veces cuando estamos en el país, estamos dispuestos a cumplir y hacer las cosas bien. Hablamos del ejemplo donde tú eres un constructor y manejas la parte de asfalto desde hace 15 años. Hay muchos proveedores que hacen muy bien sus productos, que generan muy bien sus servicios, y ese es el primer aspecto que nosotros evaluamos como primer ámbito para calificar esos clientes, es su experiencia técnica. Que aquello que dicen que saben hacer bien, lo hacen bien. Ya sea que sean constructores, fabricantes de bolsas, mochilas, servicios de contaduría, de asesoría, de auditoría, de publicidad. Y entonces ese aspecto es el que en el sector afianzador tomamos mayormente en cuenta.
porque a partir de ahí identificamos si la persona está calificada a través de un currículum, evaluando su experiencia técnica a través de los proyectos que ha realizado, y entonces ese es el número 1 que identificamos, que la persona haga lo que dice que sabe hacer bien, del asunto de que se trate, productos o servicios. El segundo aspecto que se vuelve importante es la parte financiera. Te decía hace un momento, muchos estamos preocupados solamente por pagar impuestos. Cuando llegan conmigo por primera vez porque hay un contrato por parte del gobierno o por parte de un particular donde le están pidiendo fianzas, lo primero que les pregunto es, oye, ¿tu contador te genera estados financieros? Y en la mayor parte de las ocasiones me dicen no. ¿Y esto qué quiere decir? Que al no generar estados financieros, es probable que su contabilidad no la estén llevando de forma adecuada. Y entonces aquí se vuelve muy importante en el 1, 2, 3, 4 que la contabilidad y los estados financieros sean el todos los días del registro de las operaciones de la empresa, porque en el sector cuando lleguen a pedirnos una fianza, obligadamente les vamos a pedir información financiera, no solo que paguen sus impuestos o que paguen sus cuotas de seguridad social, sino que lleven una contabilidad y que tengan información financiera reflejada en balance general, estado de resultados en el 90% de los casos, adicionalmente el estado de cambios de variaciones en el capital contable y el estado de flujo de efectivo, que son los 4 estados que se les puede pedir. Los 2 últimos los pedimos en operaciones de crédito y los primeros 2, balance general y estado de resultados, los pedimos en la parte de obra y de proveeduría. El tercer aspecto, y ese sí es significativo, es que estén con su empresa legalmente constituida, si es una persona moral, una sociedad mercantil, con el objeto de que, bueno, pues puedan sujetarse jurídicamente los representantes legales para firmar contratos, o en el caso de las personas físicas que estén dados de alta en el SAT con actividad empresarial, que estén dados de alta en el Seguro Social, que tengan sus registros debidamente cumplimentados. Y el cuarto aspecto es la reputación de lo que hacen y de cómo lo hacen. Y esto lo evaluamos con la capacidad moral. Hay varios aspectos donde evaluamos a las personas y a las empresas. Primero, el currículum, porque podemos ir a preguntar a sus clientes y a sus proveedores cómo se comportan desde el punto de vista crediticio. El segundo, la consulta de buró para ver cuál es su comportamiento de su historial crediticio en el comportamiento de sus pagos, de sus obligaciones financieras. El otro, que paguen impuestos sobre la renta, que declaren adecuadamente el IVA, en este caso el impuesto estatal, o adicionalmente sus cuotas obrero-patronales del IMSS y del Infonavit, ¿no? Entonces, son los 4 senderos que revisamos para evaluar a ese cliente de fianzas, a ese proveedor que le va a ofrecer productos o servicios a sus clientes y que necesita obligadamente una fianza. Es una solvencia moral de la empresa. Es la solvencia moral de la persona cuando es persona física y de la empresa cuando es persona moral. Ok. Pongo el ejemplo específico. En la mañana emitimos fianzas para 2 personas físicas y particularmente una de ellas hubo que hacer la consulta de buró porque se hace la consulta cada año y su consulta estaba vencida, entonces lanzamos la consulta y salió con categoría A, podemos emitir fianzas, ¿no? Y tratándose de personas morales ocurre exactamente lo mismo. Voy a poner el ejemplo de Conexión RS Lidex Seguros y Fianzas SC, que se dedica a la parte de suministrar auditorías financieras y auditorías fiscales. Eventualmente algunos clientes de gobierno, particularmente municipios, les piden una fianza de cumplimiento por esas auditorías y lo que hace el afianzador es también ir a consultar el buró de crédito de esa sociedad civil porque también tiene una historia crediticia. Ok, perfecto. ¿Sabes de qué me estaba acordando? Sí. De Axelrod y su... Nos gusta la serie de Billions al chamaco y a mí. Dice que soy, pues,
¿Tu padre o tu abuelo? Dijo que su Quisieras que- abuelo en principio, Quisiera. pero bueno, pues por edad podría ser yo su padre. Ah, y por el olorcito de abuelito también. En el caso de ellos, de Axe Capital, Ujú. ¿ocuparían fianza? ¿Con quién? Bien, particularmente las empresas de sector financiero, Ajá. por tema de la propia ley, se establece que son de alto riesgo y por lo tanto no serían sujetas para garantizar obligaciones financieras. Ok. ¿Sale? Hay un segmento dentro de las fianzas que son las fianzas de crédito y particularmente se ofrecen para beneficiarios del sector público. Y ahí voy a poner un ejemplo porque es importante con respecto a lo que dice Román. Pemex, CFE, Capufe les ofrecen crédito a sus clientes. Y entonces al ofrecer crédito en el caso de las estaciones de servicio para gas, gasolina, diésel o en el caso de CFE para tema de energía eléctrica de grandes consumidores como empresas del clúster industrial o Capufe en el caso de Castores que tiene una flotilla grande y que necesitan pasar por todo el país por las casetas, pues se hacen contratos de crédito donde se garantiza el pago a 30 días, a 45 días Ok. de esas obligaciones. Ok. Entonces, en ese momento, esas operaciones de crédito sí son sujetas a fianza y el sector afianzador emite esas fianzas de crédito y es donde pedimos los 4 estados financieros de los que te hablé. Ujú. Balance general, estado de resultados, variaciones del capital contable y flujo de efectivo, porque ahí también evaluamos la capacidad de pago y el comportamiento de flujo de efectivo que esos clientes tienen con respecto a sus proveedores de energía, ya Ok. sea gas, gasolina, diésel o energía eléctrica o las propias vías de comunicación. Entonces, desde el punto de vista del sector financiero, si por ejemplo ahorita una empresa, a ti, Román Hernández, una Sofipo o cualquier otra empresa financiera te ofrece un crédito para activar tu negocio, para capital de trabajo, y dentro de su contrato te dice que te va a exigir una fianza de crédito para garantizar el pago, te tengo una mala noticia. No es afianzable esa operación de crédito porque de entrada quien te está pidiendo la fianza es una entidad financiera que por sus características es de alto riesgo para el tema de fianzas, ¿sale? Ujú, ujú. Hay algunas operaciones donde sí se puede garantizar entre el sector privado las operaciones de crédito. Y voy a poner 2 casos específicos. Las farmacéuticas tienen distribuidores de medicamentos Ujú. y de repente les suministran a crédito esos medicamentos para que esos distribuidores las comercialicen. Con una debida asesoría, evaluación, esas operaciones podrían ser sujetas a fianzas de crédito, pero bueno, particularmente el sector financiero, por ser alto riesgo, no puede ser sujeto para beneficio de esas fianzas. ¿Ok? Entonces, en caso de, por ejemplo, los medicamentos que Ujú. según, según lo que hemos escuchado de los papás con niños con cáncer, ese tipo de medicamentos que hicieron falta y que no se entregaron podrían estar sujetos a una fianza y entonces los niños tendrían algún beneficio. No necesariamente, porque primero es una obligación del Estado garantizar que haya medicamentos en las instituciones de seguridad social. Ok. Y el incumplimiento no corre por cuenta de las farmacéuticas o de los distribuidores, corre por cuenta del propio gobierno porque se hace omiso en la contratación y compra de esos medicamentos. Ah, ok. Entonces, si no hay contratación, pues no hay fianza. Sí, te voy a poner el ejemplo. Tengo una empresa que se dedica a suministrarle una batería de medicamentos al Seguro Social a nivel federal en diferentes estados. Y bueno, esta empresa que tiene un nombre con W y luego Medical, tiene 2 o 3 contratos cada mes.
para suministrar una serie de medicamentos y dentro de esos contratos el IMSS lo obliga a una fianza de cumplimiento. Ujú. Y entonces la fianza de cumplimiento es que le va a entregar en tiempo y forma los medicamentos de acuerdo a la requisición que el IMSS le entregó. Y entonces una vez que W Medical entrega esos medicamentos, el IMSS le sella de que recibió y se cancela la fianza. Ok. ¿Ok? Entonces, respondiendo a tu pregunta, no hay un beneficio directo porque son obligaciones de naturaleza distinta. Ujú. La obligación de la fianza sale por parte del proveedor a su cliente. La ausencia de la medicina es del gobierno hacia los niños. Ok. ¿Vale? Perfecto. En el caso, siguiendo con lo de las series, también nos gusta La Ley de los Audaces. También, Ellos serían... entre abogados nos veamos. Hijos. Ellos serían quienes estarían a cargo de analizar toda esta situación de las fianzas en el caso de la serie. Sí, aquí hay un aspecto primario y es una fianza no nace si no existe como obligación en un contrato. Y entonces, pongo el ejemplo, Anilú tiene una propiedad que quiere rentar. Anilú puede hacer de dos formas la renta de esa casa. Con un contrato donde no existe la obligación de una fianza de arrendamiento por parte de su arrendatario, o con una cláusula de obligación de fianza de arrendamiento donde un fiador, un tercero, se obliga a pagar las rentas si en este caso su arrendatario Román Hernández no le paga. Entonces ahí es donde nace la fianza. ¿Y cómo nace? Con la asesoría de un abogado. Y aquí a los abogados pues les pedimos ponerse al tiro, porque ustedes son la primera puerta con sus clientes para efecto de asesorarlos adecuadamente, sobre todo en estos contratos de proveeduría o de obra, hablando de sector privado, para que sus propios clientes estén cubiertos a través de este mecanismo de las fianzas. Y ahí déjenme decirles que hago alianzas con estos abogados y los vamos ayudando, nos vamos ayudando a conectar la parte legal general con la parte financiera y legal para hacer que el contrato de cualquier tipo tenga dentro de su clausulado las diferentes fianzas y con esto ayuden directamente a sus clientes. Ujú. Y que tomen en cuenta los 4 puntos que ya nos mencionaste, todo lo de... Capacidad técnica, capacidad financiera, Ajá, capacidad jurídica y la solvencia moral. perfecto. De estas 4, ¿cuál consideras que es la más importante? Sin duda, la número 1 es la capacidad técnica. Si yo tengo a un constructor que dice que tiene 15 años haciendo carpeta asfáltica y no me lo demuestra, primero me lo tiene que demostrar con su currículum. Oye, pues he hecho 35,000 proyectos y tengo 10 clientes de base. De esos 10 clientes de base te pueden decir qué tan bueno soy haciendo carpeta asfáltica. O no entregarme un currículum y realmente no tener experiencia, ¿no? Ujú. De repente ocurre, sobre todo con las personas morales, que dentro de su objeto social, dentro del acta constitutiva, dice que pueden hacer 1000 cosas. Y en Hacienda, por ejemplo, están habilitados como constructores y ya operativamente quieren realizar operaciones de generación eléctrica a través de energías limpias. Pero en ningún lado lo vemos, excepto en el acta constitutiva, y entonces ahí hay una discrepancia entre ser un constructor de carpeta asfáltica Ujú. y generador de energía eólica. Por Exacto. eso se vuelve importante la capacidad técnica. Exacto. Eso que mencionas, me acuerdo de un amigo que ayuda a hacer asociaciones civiles y me decía, es que en el acta constitutiva puede estar muy bien hecha, pero todavía falta el otro detalle que es el que acabas de mencionar, lo de cómo estás dado de alta. Es correcto, y es la conexión esta que te comento con respecto a la capacidad técnica, al tema financiero, a la parte jurídica y a la parte moral. Particularmente la ley de seguros y de fianzas establece que son sujetos de fianzas las personas físicas con actividad empresarial y las sociedades mercantiles.
Y ahí de repente pone sus excepciones. La primera excepción es solamente personas físicas con actividad empresarial. Una persona que está como personal empleado por salarios, pues no es sujeto de fianzas para este tema en particular. Luego, en el tema de sociedades mercantiles, casi todas son sujetas de fianzas, pero particularmente las asociaciones civiles, por su naturaleza y su objeto, no son sujetas de fianzas. Exacto. Te voy a platicar rápido un tipo de instrumento financiero que son los fideicomisos. Los fideicomisos son instrumentos o son contratos jurídico-financieros que ofrecen los bancos. Los bancos son los administradores de bienes que dejan personas físicas o morales para cumplir un objetivo en común. La vez anterior les decía que hay capital español que viene a México, se constituyen fideicomisos y esos fideicomisos tienen el objetivo de construir bienes inmuebles para luego venderlos o rentarlos. Resulta que dentro de esos contratos de fideicomiso no establecen el uso de las fianzas. Y entonces cuando alguna autoridad, por ejemplo, el municipio les exige la fianza para el tema de uso de suelo, el cumplimiento de uso de suelo o la venta de esos terrenos, los cuates con el fideicomiso no tienen posibilidad de emitir una fianza de cumplimiento porque el propio contrato no lo establece. Entonces, sí se vuelve importante tener ese vehículo de asesoría de un abogado, de un contador y, por supuesto, de un asesor de fianzas como en RS Lidex. Exacto. ¿Y cuántas fianzas, en caso de que sí se pueda, pueden pedir en un contrato de obra o de proveeduría? Fíjate que este es un tema común y bueno, pueden pedir una o pueden pedir 5 en un contrato. Por eso se vuelve importante este proceso de asesoría y de análisis. Si tú vas a concursar o a licitar en el municipio de León y hay 5 tiradores más, vamos a suponer que es un concurso donde invitan a 5 proveedores y en el momento en el que tienen que presentar el sobre técnico y el sobre económico ya con su propuesta técnica y su propuesta económica, las bases del concurso, la licitación, dicen que tienen que presentar una fianza de sostenimiento de oferta. Si tu propuesta, pensando que fuiste el más bajo, es $1,000,000 y te piden una fianza de sostenimiento de oferta del 10%, quiere decir que tú tienes que presentar una fianza por $100,000 para garantizar que si te ganas el contrato, no les vas a cambiar el precio. Que lo que ofreciste en el sobre económico y lo que ofreciste en el sobre técnico lo vas a cumplir de acuerdo a lo que establecen las bases, y si en un momento dado incumples con el tema del sostenimiento de la oferta, se reclama la fianza que como tal se llama concurso, licitación o sostenimiento de oferta. Luego, una vez que te asignan el contrato, bueno, no te asignan el contrato, se da el fallo y se lo dieron a Lupita Pérez. En ese momento la fianza que tú emitiste por sostenimiento de oferta la puedes cancelar porque se entrega el fallo donde pues tú no fuiste el ganador, ¿no? Pero si tú, Román Hernández, fuiste el ganador y vas a dedicarte a hacer 5 kilómetros de carpeta asfáltica, de acuerdo a que eres un experto en pavimentación en el municipio de León, en Lomas del Campestre, el contrato vale $5 millones y te van a dar $2 millones de anticipo. Y entonces, de acuerdo a lo que dice el contrato, tú tienes que presentar una fianza de anticipo donde vas a garantizar una de varias cosas. Primero, que el dinero lo vas a utilizar para comprar los materiales de acuerdo a lo establecido en el contrato y en los anexos. 2, que lo vas a invertir ya generando la infraestructura de la carpeta asfáltica. Se garantizan algunas otras, pero bueno, inversión y amortización son las dos obligaciones esenciales de una fianza de anticipo. Entonces, si tú utilizas adecuadamente el anticipo, te gastas los primeros 2 millones, ya los siguientes 3 millones te los van a estar dando por administraciones periódicas, dependiendo con tus avances de obra, ¿vale? Y luego viene una fianza de cumplimiento. Tú dijiste que vas a hacer 5 kilómetros de carpeta asfáltica y que los vas a hacer en año y medio, por poner un ejemplo.
Entonces, ahí tú estás garantizando con la fianza de cumplimiento que vas a cumplir en tiempo y forma. De esos 5 millones de pesos, te van a pedir que presentes una fianza por 500,000. Entonces, ya llevamos afianzados 2 de anticipo y 500 de cumplimiento. Son 2,5 millones de un contrato de 5 millones. Ya hablamos de 50% de montos de afianzamiento con respecto al contrato. Entonces, garantizas que en año y medio tienes que entregar los 5 kilómetros de carpeta asfáltica. Eso es el cumplimiento. Una vez que se termina la obra, se emite una tercera fianza, que es la fianza de buena calidad o vicios ocultos, que garantiza que si en los siguientes 12 meses hay algún daño derivado de tu obra mal hecha o deficiente en tema de materiales, te comprometes a reparar o a reponer el bien. ¿Ok? Esas son las 3 fianzas principales, bueno, las 4 cuando hay licitación o concurso, y ya las siguientes son opcionales dependiendo de si es gobierno federal o también son particulares. La de penas convencionales. Seguramente has visto cantidad de contratos donde dice que si no cumples en tiempo y forma con la entrega de materia prima o de producto, tendrás una penalización del 1 o del 2% sobre el contrato. Ya esa cláusula es una cláusula inteligente hecha por un abogado inteligente y por un equipo dentro de la empresa que va a garantizar lo que llamamos daños y perjuicios en caso del incumplimiento de su proveedor. Y entonces las penas convencionales son una precuantificación del daño o perjuicio y ya se establecen montos específicos o porcentajes específicos. Así como lo hacemos con penas convencionales en una parte importante de los contratos privados, así tendríamos que meter la quinta fianza, que es la de pasivos contingentes. ¿Y qué son los pasivos contingentes? Justamente esta garantía que obliga al proveedor a dejar a salvo a sus clientes en caso de que sus empleados del proveedor vayan y demanden al propio proveedor y demanden a sus clientes. Y entonces estas 5 fianzas son una herramienta eficaz en cualquier segmento de la economía, en cualquier sector de la economía, en cualquier tamaño de empresa, siempre que haya una necesidad de cuidar el patrimonio y de garantizar que mis pérdidas siempre sean menos al 5%. Si son el 5% más, entonces tengo que buscar un contador público, un abogado y un conector, en este caso un agente de fianzas como su servidor Jaime Rosas, que ayude a la empresa y que colabore con el contador y el abogado a diseñar la estrategia para pedirle fianzas a sus proveedores. Y hay gente que puede firmar 10 contratos en el año, por esos 10 contratos que obliga a su proveedor a una fianza. Pero ¿qué pasa si firma no 10 contratos, firma 100 contratos? ¿Te das cuenta el tamaño del riesgo, cómo se va multiplicando en función del tamaño de los contratos que firman? Para eso sirven las fianzas. Excelente. No pude evitar pensar en el metro que se cayó. Entonces, ¿no fue de buena onda que Slim dijo, no, bueno, yo lo reparo? ¿Fue una fianza? Es correcto. La parte importante es que en el caso particular de Carlos Slim, pues sigue siendo uno de los proveedores consentidos del gobierno, pero efectivamente cuando se licitan esas obras, desde el momento en el que se están licitando existen fianzas. El tema importante es que en el caso de la línea 12 hicieron reparaciones parciales con el tema de las vías y luego con el tema de meter trenes que supuestamente estaban ad hoc a esas vías y se tardaron 10 años en colapsar o 15 años en colapsar. Ya las fianzas no cumplen su objetivo porque, por ejemplo, anticipo se canceló en el segundo o tercer año de obra, cumplimiento y buena calidad se cancelaron en el tercer o cuarto año, pero si hubiese ocurrido una desgracia dentro de los plazos de vigencia de las fianzas, estarían cubiertos y ahí existirían 2 posibles vías. Una, que el propio proveedor, en este caso Grupo Carso y todo su equipo, las empresas que estuvieron alrededor, repararan la línea en tiempo y forma,
o que no lo repararan y la afianzadora tuviese que pagar porque el gobierno de la Ciudad de México reclamara esas fianzas. Exacto, ok, muy bien. Jaime, pues antes de despedirnos, ¿puedes repetir en dónde pueden encontrarte? Tenemos nuestra página de www.rclidex.mx, nuestras redes sociales en Facebook, RCLidex Seguros Fianzas Consultoría, en mi página de LinkedIn, Jaime Rosas Albarrán, en Instagram, RCLidex Seguros Fianzas. Y bueno, también tenemos una colaboración, tenemos un publireportaje con nuestros amigos de Arkin, esta revista especializada para el sector construcción. Y adicionalmente tenemos otra colaboración con nuestros amigos de Pimero. Y escribimos sobre este tema de fianzas. Ya sea que quieras leernos o que quieras escucharnos, pues tenemos las herramientas de las colaboraciones en las revistas o en el podcast Pimero Confianza, que ya dejamos el nombre de Pimero Confianza, ¿no? Pues es que si no es confianza, no hay confianza. Es correcto. Mi teléfono de WhatsApp y donde me puedes contactar, 477-208-2455. Y una frase que siempre me gusta manejar cuando hablamos de fianzas: me gustan los toros bravos. Si tienes una situación complicada con tu empresa y necesitas ajustar el rumbo, necesitas asesoría fiscal, contable, financiera y cómo ser sujeto de fianzas, búscanos. Tenemos las herramientas para contribuir en tu negocio, no solo para crecer, sino para llevarlo al siguiente nivel. Excelente, pues Jaime Rosas hablando de fianzas, también vamos a estar hablando de seguros. Esta es la sección Primero Confianza. A mí no me gustan los toros bravos, a mí me gustan las lobas. Shakira. Y ahora que la señora se quedó soltera nuevamente. Mira, no, ¡Wow! yo sé que no soy Superman, ni... ¿Quién era el otro que le estaba coqueteando? Capitán América, creo. Sí, ¿verdad? Capitán América y Superman. Sí. Yo sé que no soy ninguno de ellos, pero también sé que tengo lo que ellos no. Háblame. ¡Wow! Pues gracias a nuestras amigas de Exen Radio, Anilú, Karime, por el trabajo que hacen, y por supuesto a Jorge. Uh-huh. Creo que no se te extrañó por parte de No, de sí, Román. claro que sí. Algún comentario hizo, pero bueno, pues tú ya lo ajusticias. ya en las juntas en las juntas semanales te encargas. Ya sé, este seguimiento. No, muchas gracias, amigos. No, un saludo a nuestro amigo Jorge Macías. Muchas gracias, Jaime. Esto fue Primero Confío en Primero Podcast. Hasta la próxima. Buenas tardes. Ahí fue cuando yo dije, bueno, es mejor yo ser mi propia jefa si yo lo sé hacer. Es a lo que voy. Cuando tienes la convicción y la decisión, determinación de hacer las cosas, todo se aparece. Yo creo que eso es lo que nos distingue de personas que solamente se quedan con el deseo de hacer, a las personas que decimos, pues chingue su madre, vámonos, ¿no? Y a ver qué pasa. Claro, no es para cualquiera emprender.